Hola, en esta ocasión vengo a hablarles de la novela corta La Casa Grande del escritor colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio nació en Barranquilla en 1926 y falleció a los 46 años de edad en 1972 en Nueva York. Periodista, escritor, personaje muy importante de la cultura caribe, de la cultura barranquillera. Formó junto con Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón y otros intelectuales en los años 50 el grupo de Barranquilla, cuya sede fue la mítica Cueva, ese lugar en donde la intelectualidad de la ciudad se reunía y que consolidó un nombre muy importante y prestigioso en sus experimentaciones artísticas, literarias, cinematográficas, culturales. Además, Álvaro Cepeda Zamudio fue un notable escritor, un notable cuentista, autor de obras como Todos estábamos a la espera, de una obra cuentística reunida en un volumen de cuentos, de una obra periodística, junto con García Márquez, un gran renovador de la literatura del Caribe colombiano y en general de la literatura colombiana, que bebió de las influencias anglosajonas de William Faulkner y otros escritores para crear un estilo propio y particular, que es su gran amigo y también en cierta forma discípulo, ya que bebió de su obra. Gabriel García Márquez supo reconocer. La Casa Grande fue publicada en 1962, es una novela corta que no ha tenido un tanto éxito como sus cuentos y como su obra literaria, el resto de su obra literaria en general, pero cuyas características la hacen un texto apasionante y muy importante de la literatura del Caribe colombiano, de la literatura colombiana y de la literatura en lengua española y latinoamericana en general. Hablaré de sus características para interesar a los lectores en su trama y en su obra. ¿De qué trata La Casa Grande? La Casa Grande es una novela que trata de un hecho bastante famoso y triste y deplorable de la historia colombiana, que es la masacre de las bananeras, ocurrida el 6 de diciembre de 1928 en la población de Ciénaga, cerca de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena. Esta masacre se debió a que los obreros y de la United Fruit Company, la gran multinacional que se dedicaba, y que ahora es la chiquita Brands, que se dedica a la recolección y a la exportación de banano y al cultivo de banano, hicieron una huelga, se rebelaron contra las inhumanas e injustas condiciones con que la compañía los trataba, y el gobierno colombiano, en vez de apoyarlos, mandó al ejército para intervenir, y esto generó una masacre de la que también García Márquez hace eco en Cien años de soledad, en uno de los capítulos más famosos de su obra, en donde no se sabe cuántas personas murieron, pero fue un hecho cruento, terrible, que sigue siendo investigado y que queda parte y que forma parte de la memoria trágica de un país tan azotado por la violencia como es Colombia. A partir de este hecho, Álvaro Cepeda Zamudio cuenta la historia de la masacre, pero también cuenta otra historia. La novela se divide en dos líneas argumentales. La primera línea, podríamos decirlo, es la línea del día de la masacre y de lo que va a ocurrir en la masacre y del impacto que tiene la masacre en el pueblo de Ciénaga en ese momento, que no se nombra, pero supone que es Ciénaga. Y paralela a esta historia está la historia de la Casa Grande, que es una casa grande precisamente que da título a la novela, que es la Casa Grande, que es el espacio donde buena parte de la obra transcurre, y es la casa de un padre de familia que es un poderoso de la región, que es dueño de plantaciones bananeras, que tiene relaciones con la compañía de la United Fruit Company, y que tiene también un régimen despótico, un régimen muy fuerte en esa casa, y que se va relacionando ese régimen y esos problemas que tiene esa familia con la tragedia que va a generar la masacre de los huelguistas de las bananeras. Entonces, a partir de estos dos líneas argumentales, Cepeda Zamudio construye la historia de la novela. Son 11 capítulos en donde utiliza varias técnicas narrativas, diálogos en unos capítulos, en otros monólogos o narraciones de un narrador externo focalizado en un personaje. Son varios personajes cuyos nombres no se nombran. Están los soldados que participan en la masacre, los jornaleros, que también son los huelguistas y los recolectores del banano de la compañía, el padre, que es ese centro que significa
todo ese poder patriarcal que también se corresponde con esa problemática de la violencia y de la desigualdad que trae la compañía y que genera la masacre, los hijos, los hermanos, la familia. Aparecen temas que también van a ser muy utilizados por García Márquez, como el incesto, la violencia, la degradación familiar, todo el impacto que tuvo en la región Caribe, la llegada del tren, de las tecnologías, de la recolección del banano, de la misma compañía, cómo eso influyó en las costumbres y en las conductas de los habitantes de la región de Ciénaga y del departamento de Magdalena en esa época. También el impacto de la violencia, pero no es una novela únicamente de la violencia, se suscribe al tema de la violencia que ha seguido en Colombia, pero que en los años 50 y 60 tuvo mucho auge a raíz del periodo llamado precisamente la violencia, de las guerras, digamos, guerrillas y luchas entre los distintos partidos, luego la formación de las guerrillas, pero va más allá de eso y logra experimentar con el lenguaje, con técnicas novedosas. Es una novela que recuerda en ciertos aspectos a Pedro Páramo de Juan Rulfo por las varias voces o tipos de técnicas de voces que van narrando la historia desde distintos puntos de vista. El primera línea argumental, la de los soldados, es tal vez la más fácil porque es la relacionada directamente con la masacre, pero la segunda línea, la de la familia, de la casa grande y todos los conflictos que hay en ella, tanto relacionados con la masacre como con la problemática interna de la familia. El lector tiene que ser paciente, leer los capítulos, ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo, pero al final todo eso se va uniendo y se va conectando. Y también utiliza Cepeda Zamudio un recurso como es el decreto que dio orden a la masacre, es decir, incorpora materiales de la historia en la novela. Quisiera terminar esta reseña, esta parte de la reseña, con lo que dice García Márquez sobre la novela para hacer una invitación a la lectura. La casa grande, siendo una novela hermosa, es un experimento arriesgado y una invitación a meditar sobre los recursos imprevistos, arbitrarios y espantosos de la creación poética. Los diálogos magistrales, la riqueza viril y directa del lenguaje, la compasión legítima frente al destino de los personajes, la estructura fragmentada y un poco dispersa que tanto se parece a la de los recuerdos. Todo en este libro es un ejemplo magnífico de cómo un escritor puede sortear honradamente la inmensa cantidad de basura retórica y demagógica que se interpone entre la indignación y la nostalgia. Como muy bien lo dice García Márquez, supera la mera propaganda, el mero testimonio, y va más allá porque entra en la imaginación, en el conflicto, los conflictos familiares, personales, colectivos. Es las costumbres de la costa Caribe. Es una novela muy rica, muy interesante, y si están interesados en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, la recomiendo. Entonces lean La casa grande de Álvaro Cepeda Zamudio, corta y muy interesante de leer. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, roten este video entre personas interesadas en reseñas literarias. Nos vemos hasta la próxima.